Buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Bienvenidas al Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Esta sesión es convocada para evaluar el requisito de conferencia ante pares académicos del profesor Jonathan Restrepo Rodas, que es candidato a ascenso a la categoría de profesor asociado en el escalafón docente de nuestra universidad. Eh, Tendremos la presentación del profesor Jonathan Restrepo a cargo de la profesora Susana Matallana, que es representante de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Buenos días, profesora. Buenos días, profesor. Entonces, bueno, tengo el placer de presentar al profesor Jonathan Restrepo Rodas. Su formación académica incluye el título de licenciado en Lenguas Modernas y una maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en bilingüismo, ambos obtenidos en la Universidad del Quindío. Posteriormente cursó una maestría en Ciencias del Lenguaje en la Universidad de Rouen, en Normandía, Francia, y obtuvo el título de doctor en Ciencias Cognitivas en la Universidad Autónoma de Manizales. Sus intereses investigativos se centran en la lingüística cognitiva, la neurociencia cognitiva aplicada al aprendizaje de lenguas extranjeras, la interculturalidad, la cognición moral y el modelamiento de procesos cognitivos. Entre sus publicaciones recientes se encuentran investigaciones sobre cognición corporizada, procesamiento del lenguaje, modelos neurocognitivos de la interculturalidad y dimensiones filosóficas y lingüísticas de la conciencia. Actualmente se desempeña como docente de francés y lingüística aplicada en la Escuela de Ciencias del Lenguaje, realiza investigaciones en el grupo de investigación EILA y es director de la revista Lenguaje de la Universidad del Valle. Muchas gracias, profesora Susana. Profesor Jonathan, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, profesor. ¿Me confirman, por favor, si en este momento se ve la pantalla? Gracias. Sí, Muy bien. Muy buenos días para todas y todos. Estoy totalmente agradecido con el Comité de Credenciales, especialmente pues con Manuela, con quien he tenido tanto contacto durante tanto tiempo, y la amabilidad de la profesora Susana, todo el equipo de trabajo, con los homólogos que aceptaron participar en esta presentación, el doctor Douglas y el doctor Zambrano. Eh, bueno, con quienes participan hoy como audiencia también muchísimas gracias. Este estudio que voy a socializar hoy, a la fecha de hoy, pues tuvo la participación de un equipo de trabajo más extenso, compuesto por la profesora Laura Niño Buitrago, también de la Universidad del Valle, y la doctora María Mercedes Suárez de la Torre, de la Universidad Autónoma de Manizales. El estudio que comparto se titula Decodificando la validez, cognición corporizada en la formación de conceptos sobre objetividad, subjetividad e institucionalidad. Fue publicado en la revista ICALA, volumen 30, número 2, en el 2025. Esta es la agenda que comparto para hoy. Haré una breve introducción de unas ideas preliminares que hacen el curso pues, de mi ejercicio investigativo. Hablaré un poco sobre la perspectiva epistemológica del realismo y fisicalismo. Pasaré a hablar un poco de el objeto de estudio, que es la modalidad desde la cognición corporizada. Posterior a ello, me concentraré en el estudio que realizamos, hablando pues de la pregunta y el vacío de dónde emerge este estudio, explicitando los objetivos, los métodos y los procedimientos que se llevaron a cabo en el plan de investigación, y finalmente compartiré los hallazgos más importantes en cuanto a estructura, función y funcionamiento de la instancia de validación, algunas de sus posibles implicaciones, aplicaciones también, y futuros estudios. Empecemos entonces por unas ideas preliminares, y es que la mayoría de las personas, y esto desde de la antigua Grecia, nos preguntamos si la mente existe, si los otros tienen mentes, si además nos podemos conectar con las mentes de los otros, y qué contenido hay en esas mentes de los otros. Estamos hablando entonces posiblemente de representaciones. ¿Cuál sería el rol del lenguaje en la construcción de esas representaciones mentales? Y entonces, ¿la realidad está en la mente o está afuera en el mundo? ¿Es esta realidad objetiva, subjetiva, institucional? Además, podemos pasar de los hechos factuales a los hechos de valor, derivar un debe a partir de un es. Estas son preguntas que
circundan el lenguaje, la mente y la modalidad. Se han estudiado desde antes del cognitivismo, desde diferentes disciplinas independientes, filosofía, lenguaje, psicología, etcétera. Pero es con eh, la emergencia del cognitivismo en donde empezamos a tener objetos de estudio claramente definidos, especialmente desde la perspectiva modular de la cognición. En la actualidad ya hablamos de una generación de ciencias cognitivas de tercer orden que incluye la vinculación de procesos cognitivos entre ellos y con otros aspectos cognitivos y sociales. Es esta entonces la relación que haré yo, hablar de la tercera generación de las ciencias cognitivas para referirme al lenguaje, la mente y la modalidad. Empecemos entonces por compartir la perspectiva epistemológica, porque el objeto de estudio de las ciencias cognitivas ha sido bastante criticado en tanto su naturaleza. Entonces tenemos posibilidades de ver el objeto de estudio desde el fisicalismo, el no fisicalismo, es decir, desde lo externo, lo interno, y a la vez desde perspectivas objetivistas, subjetivistas, incluso relativistas de los fenómenos de observación. Ese fenómeno que se encuentra allí en medio es entonces el objeto de estudio de las ciencias cognitivas, es tirar un poco de cada una de las disciplinas a modo mutatis mutandis para poder entender el estudio de la cognición en tanto que procesos cognitivos mentales. Pero hay otras perspectivas, por ejemplo, la del internalismo, en donde solamente existe la mente, una suerte de panpsiquismo. También tenemos perspectivas reduccionistas en el lado inverso, en el fisicalismo, en el materialismo, objetivismo concreto, en el eliminativismo de la mente. Y tenemos otras perspectivas ya mucho más fenomenológicas, donde sí partimos del cuerpo y de el ser en el mundo para entender la subjetividad y cómo nosotros comprendemos nuestra experiencia. Nuestro objeto de estudio entonces se enmarca dentro de la comunicación y la interacción. Allí hacemos, digamos, una contextualización específica para tomar postura y decir que sí somos científicos de la cognición que podemos reducir en cierta medida, no totalmente, es decir, naturalizar los objetos de estudio de la mente, siguiendo pues las posturas de Foucault, especialmente la de Millikan, que nos dicen cómo representar, cómo naturalizar representaciones e intencionalidad. Mucho más específicamente, el estudio se enmarca en las ciencias cognitivas, en el paradigma dinámico, una de sus disciplinas que es la lingüística cognitiva, cuyo objeto de estudio es la relación entre la mente, el lenguaje y la experiencia sociofísica. Se han estudiado diferentes objetos de estudio desde la gramática cognitiva y la semántica cognitiva. Allí ven algunos ejemplares en pantalla, no obstante, hay uno que no se ha estudiado en gran envergadura, que es la modalidad. La modalidad se entiende desde diferentes perspectivas. En el mundo anglosajón lo entendemos como la actitud del hablante hacia la proposición. Se encarga de aspectos sobre la verdad, las creencias, la certeza y la evidencia. Pero tenemos otras perspectivas grecolatinas que después se desarrollan en el mundo francófono, que definen las modalidades en plural como aquello que debe ser agregado a las representaciones mentales para que haya constitución de juicios y que esto se evidencie ulteriormente en lo que es los enunciados, las oraciones, los usos del lenguaje, los juegos, etcétera. Entonces, es esta perspectiva amplia de modalidad la que nos permite hablar de la instancia de validación en tanto que paso inicial para la construcción de conceptos. Esa construcción de conceptos entonces gira alrededor de tres vertientes, lo objetivo, lo subjetivo y lo institucional. Vemos que la modalidad en sentido estrecho estudia verbos modales y semimodales para poder ver cómo es una actitud frente a la proposición, mientras que la modalidades en sentido amplio estudia cada una de las partículas que reflejan conceptos o que interactúan con ellos. Veamos unos ejemplos de estas instancias de validación. A modo objetivo decimos hay árboles, a modo subjetivo decimos esos árboles son grandes, a modo apreciativo decimos que yo amo esos árboles, en el modo volitivo decimos que yo quiero plantar un árbol, en el modo deóntico puedo decir yo puedo o no puedo plantar un árbol y en el axiológico eh, talar árboles está prohibido. Pero ¿qué pasa entonces cuando la instancia de validación sale de la mente del sujeto propio? Es decir, se encuentra con otras mentes.
¿Cómo sabemos la validez de cierta representación mental, un estado mental, una creencia en nosotros? Bueno, ese es el objeto de estudio de nosotros, porque allí la objetividad, la subjetividad y la institucionalidad parecen estar mucho más difusas, ¿cierto? Una cosa es hablar del yo, del ser en el mundo, y luego es del nosotros. En este proceso aparece algo que se conoce como la teoría de la mente, que es poder teorizar, inferir estados mentales de los propios y de las otras personas, y la cognición moral, que utilizamos para poder crear esas representaciones y esas anticipaciones. Nuestro objetivo de investigación versó sobre proponer un modelo de instancia de validación dentro de ese marco de la teoría de la mente y la cognición moral, para lo cual fue necesario modelar la estructura, la función y el funcionamiento de la instancia de validación en esos dos procesos cognitivos de orden social. La metodología del estudio estuvo enmarcada dentro de un paradigma dinámico de las ciencias cognitivas, de un enfoque del fisicalismo y el realismo. Un tipo de información que recolectamos fue cualitativa y nos apoyamos de ciertas instancias cuantitativas para validar información e instrumentos. Hicimos una descripción y análisis de un corpus lingüístico para ver cómo se reflejan las representaciones mentales y estas a la vez los conceptos. Eh, Trabajamos un diseño etnometodológico porque pues a partir de allí se construyen los métodos de participación de la realidad en los grupos, y la participación fue de 13 sujetos adultos que vivían en Armenia. Nuestro objeto de análisis fue sus enunciados, sus predicaciones. Estas son algunas de las características de esta población. Tenemos la edad, que eran entre 20 y 23 estudiantes universitarios, firmaron un consentimiento, estaban en un autorreporte sanos, no tenían reportes legales, teníamos un cierto como puesta en común, nos conocíamos y eran de nacionalidad colombiana. El estudio pasó por una aprobación institucional de la Universidad Autónoma de Manizales, tanto interna como externamente, en su comité de bioética. Nuestra base empírica constó entonces de una licitación, una tarea de licitación, donde les preguntamos a los sujetos sobre un dilema moral muy conocido como el efecto Noe, unas viñetas que tienen que ver acerca de la responsabilidad eh, de un agente que toma decisiones corporativas. Entonces, se les preguntó a esas personas, ellos qué pensaban acerca de la intencionalidad de dañar o proteger el medio ambiente. Posteriormente, a cada sujeto se le hizo una entrevista individual, mientras los otros sujetos estaban en una actividad de control. En esta entrevista, que duró aproximadamente 10 minutos, queríamos saber las razones por las cuales habían tomado una decisión moral específica en la tarea de licitación. Es así como nos aventuramos a la estrategia de análisis en la cual recapturamos pues las respuestas de la licitación, y en la entrevista hicimos grabación y transcripción de la información, caracterizamos cada uno de los sistemas cognitivo, social y lingüístico que estaban inmersos dentro de la producción lingüística, estudiamos estructura, función y funcionamiento de nuestro objeto de estudio, y modelamos a través de unos patrones de la corporización, específicamente las constantes de geometría y física, lo que es la instancia de validación en ese corpus lingüístico. Al final triangulamos con la teoría y con otros estudios. Quisiera hacer una salvedad, y es que algunos de estos instrumentos tenían unos principios establecidos para poder ser operacionales, como por ejemplo el de la experiencia, que partimos de una experiencia para construir el mundo y que esa experiencia, algunas cosas son más importantes, el principio de saliencia, y otras cosas son menos importantes, lo que queda en el fondo. A partir de allí podemos interactuar con otros seres y con otras cosas en el mundo. Entonces salimos de lo individual a lo social, y todo esto pues puede ser representable a partir de esquemas de imagen. Algunos de los ejemplos de esquema de imagen más prototípicos son el de la contención, lo que hay adentro, en la superficie y afuera, el espacio, la espacialidad, la fuerza, la locomoción, el tiempo y la temporalidad. Esos son algunos esquemas de imágenes que modelan entonces aspectos del pensamiento. Y este es una representación muy somera de los niveles de análisis que teníamos. Entonces ustedes ven descriptivos para cada uno de esos
representaciones a nivel preconceptual, a nivel de la realidad, a nivel de las entidades y a nivel de las interacciones. Nuevamente, muy someramente, para la predicación es malo robar dinero. Tenemos entonces un cierto tipo de validación, una tipificación de las eh, esquemas de imagen, una representación cómo operan juntas, se despliegan posteriormente cada una de ellas y finalmente se hace un modelamiento lógico, físico, matemático de esa representación mental. Estos instrumentos fueron entonces validados, tanto rúbricas como rejillas, procedimientos de análisis a través pues, de jueces expertos. Tuvimos un promedio de 4,66, lo que estaba muy bien para estar aplicado, y a la vez también revisamos el acuerdo entre los jueces, que fue un acuerdo justo. Pasemos entonces a hablar de los resultados. ¿Qué encontramos en la entrevista acerca de la estructura de la instancia de validación? Bueno, lo primero que hay que enunciar es que este es el escenario comunicativo donde el investigador hace la pregunta. El sujeto que se encuentra como recipiente A aparece inmerso en una serie de procesos sociocognitivos y lingüísticos para poder responder, interpretar y comprender la pregunta. También hace uso de unos procesos cognitivos internos como la atención, la coordinación, la normatividad, etcétera. Y finalmente, desde el lado mucho más interno, la representación de creencias, predicción, inferencia de los estados mentales del otro, etcétera. Entonces aquí encontramos unas categorías como metáforas, intuiciones, sentimientos, juicios, creencias, todo esto a favor del razonamiento y la justificación de por qué se tomó cierta decisión de orden moral previamente. Así, paulatinamente pasábamos a la segunda elicitación, segunda pregunta, tercera pregunta, etcétera. En cuanto a la estructura de la instancia de validación, ya estaba tipificado en la literatura que se modela a partir de un eje X que se denomina la variación entre los sujetos o la intersubjetividad y un eje Y que se denomina la variación en la convencionalidad. A partir de acá aparecen unos máximos, unos mínimos y unos gradientes en donde podemos esquematizar la subjetividad, la objetividad y la institucionalidad. Entonces tenemos unas ciertas coordenadas que nos apoyan para decir, por ejemplo, si estamos hablando de un juicio individual, si estamos hablando de un pensamiento, juicio, una instancia axiológica, por ejemplo, allí con los ejemplos de no cuidar el medio ambiente, ganar dinero, dañar el medio ambiente o, en su defecto, ayudarlo. Entonces vemos la posibilidad de mm, modelar, ¿cierto? Pero a esta estructura le hacían falta algunos aspectos que nosotros pudimos complementar. El primero es la aproximación, y es que para poder diferir o distinguir claramente realmente pues todas las coordenadas, teníamos que tener una instancia de aproximación. El segundo, perdón, el segundo es que teníamos que tener una cierta perspectiva geométrica para la geometría. Entonces vimos que no solamente podríamos encontrar coordenadas, sino también unas relaciones mucho más finas en tanto de aproximaciones y grados para ver hacia dónde se dirigía cada uno de esos coordenadas partiendo desde el origen. Un tercer hallazgo nos indicaba las posibilidades e imposibilidades en tanto coordenadas. Todo lo que vemos en amarillo son las posibilidades de emergencia de conceptos subjetivos, objetivos e institucionales, y lo que vemos en rojo son aquellas imposibilidades porque romperían la relación entre el eje X y el eje Y, es decir, entre la convención y la intersubjetividad. Así pues, entonces encontramos en estos hallazgos iniciales em, que la estructura también puede modelarse a través de la ley de entropía, que nos dice la probabilidad de emergencia de esos conceptos dentro de este esquema. Los resultados en cuanto a la función, encontramos que pues, esta instancia de validación sirve no solamente para nuestra propia mente, sino para la teoría de la mente y la cognición moral, predecir, inferir la intención de otros, crear creencias personales y colectivas y algunas instancias de la moral, intuiciones, sentimientos, metáforas, juicios, razonamiento y demás. Codificamos toda la información en pares
y encontramos más de 2.000 predicaciones que reducimos a través de un principio de la navaja de Occam a 150 predicaciones por representatividad. Y a partir de allí, a partir de allí entendemos que pues, hay unos parámetros lingüísticos, estructurales, funcionales, cognitivos, en donde aparece la instancia de validación. Vemos unos ejemplos, básicamente, de cómo aparecía el corpus empírico a través de la teoría de la mente, a través de la moral y a través de las metáforas, que también fue una emergencia que hubo en el estudio. El funcionamiento de esto nos dice que el sujeto se abstrae en el origen, en tanto que consciente hace autorreferencia, se autorregula, construye una teoría de la mente y puede ser empático para que haya una cognición moral. Todo esto lo denominamos en otro estudio la huella elemental intercultural, que se denomina lógicamente como ustedes ven en pantalla. De manera que el sujeto puede, a través de la kinemática, encontrar una hipotenusa en donde encuentra las coordenadas y moverse a través de un tiempo, una distancia y una velocidad a cada uno de estos espacios y coordenadas en la instancia de validación. Allí con algunos ejemplos de las dos categorías más representativas. Encontramos 11 categorías en total y algunos ejemplos específicos de intuiciones, juicios colectivos, singulares, verdades convencionales, no convencionales, lógica, hábitos naturales, entre otros. Particularmente, las metáforas emergen hacia el lado de la objetividad en la experiencia sociofísica y se extienden hacia lo moral, lo subjetivo, lo volitivo. Lo que quiere decir que podríamos estarnos haciendo preguntas sobre la guillotina de Hume, el mundo teórico y práctico de Aristóteles, las categorías a posteriori de Kant. ¿Por qué? Porque aquí podríamos trabajar un poco esos conceptos de esos filósofos tradicionales. ¿Para qué sirve todo este estudio de la instancia de validación? Para estudiar representaciones e intencionalidad. A nivel de las representaciones, poder naturalizarlas, expresarlas a través del fisicalismo. Este estudio pues, es holístico, tiene diferentes capas, estudia la modalidad y la validación de la instancia de validación desde apuestas mucho más allá de la actitud, converge lo social, lo lingüístico y lo cognitivo, a nivel no solamente de predicaciones, sino del discurso, y nos da la oportunidad de estudiar teoría de la mente y cognición moral para pasar de la mente propia a la de los demás. Vemos entonces que el pensamiento y los conceptos son iniciales y luego aparecen los símbolos para poder representarlos en un contexto, que la corporización y la abstracción de estos símbolos, de esta experiencia, se traduce a representaciones, que estas representaciones pueden ser esquematizadas y descritas a través de la física, la matemática y la geometría, entre otros. Bueno, esto es un poco lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, profesor Jonathan Restrepo. Tendremos ahora la intervención de los homólogos. Iniciaremos con el profesor Douglas Niño. Él es médico cirujano de formación, magíster en filosofía y doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el 2001 está vinculado a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde se desempeña como profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales. Sus áreas de investigación se concentran en la semiótica cognitiva y la semiótica agentiva, con especial énfasis en la filosofía y la semiótica de Charles Peirce, la inferencia abductiva, la argumentación, la cognición y la construcción de significado. Su trabajo también aborda problemas de epistemología, filosofía de la mente y del lenguaje, pragmatismo, ciencia cognitiva y filosofía de la ciencia. Ha sido una figura destacada en el desarrollo y la consolidación de los estudios semióticos en Colombia y en América Latina. Es editor académico de los libros Ensayos Semióticos y Ensayos Semióticos 2, Semiótica e Integración Conceptual, y autor de Elementos de Semiótica Agentiva. Entre sus publicaciones recientes se encuentran trabajos sobre cognición abductiva, hábitos agentivos y semiótica persiana en revistas editoriales académicas de circulación internacional. El profesor Douglas Niño no podrá acompañarnos hoy, entonces la profesora Susana nos va a leer el comentario que él nos envió. Profesora Susana. Ok. Bueno, pues
Concepto crítico sobre el artículo Decoding Validity. El artículo Decoding Validity, Embodied Cognition in Shaping Concepts about Objectivity, Subjectivity and Institutional Dynamics, o Decodificando la Validez, Cognición Corporizada, en la formación de conceptos sobre objetividad, subjetividad e institucionalidad, del profesor Jonathan Restrepo Rodas, Laura Niño Huitrago y Mercedes Suárez de la Torre, propone una investigación ambiciosa, explicar la instancia de validación tomada de la teoría de las modalidades de Laurent Gosselin como un esquema de imagen de base corporizada. Quisiera comenzar señalando que esa ambición es una virtud del artículo. El texto aborda un problema complejo y poco explorado, la relación entre experiencia corporizada, modos de validación y construcción conceptual. Además, toma en serio, ay, perdón un momentico. Además, toma en serio un marco teórico poco conocido en medios no francófonos como el de Gosselin. Sin embargo, precisamente porque la propuesta es ambiciosa, requiere una precisión conceptual y metodológica muy alta. Mi comentario será crítico, no porque desconozca los méritos del trabajo, sino porque considero que una evaluación rigurosa debe identificar los puntos en los que el artículo requiere discutirse. Desde el punto de vista formal, el artículo está escrito en un inglés comprensible, pero presenta problemas de precisión y claridad. Algunas expresiones son oscuras o conceptualmente ambiguas. Por ejemplo, desde el resumen se afirma que el artículo estudia a specific linguistic and cognitive process that is apparently in charge of validating and invalidating the concepts individuals create in the mind. Esta frase sugiere que existe un proceso cognitivo encargado de validar o invalidar conceptos, pero no queda claro si se trata de una hipótesis, una metáfora, un modelo heurístico o una tesis empíricamente establecida. Algo semejante ocurre con la expresión mental representations did not have the taste of validity criteria. No es claro qué significa que las representaciones tengan o no tengan el sabor de criterios de validez. Quiere decir que están modalmente marcadas, que poseen condiciones de estabilidad conceptual, que son evaluadas mediante criterios de validez o que incorporan valores modales. Esta ambigüedad formal anticipa una dificultad conceptual más profunda, la mezcla entre validez, criterios de validez, validación e instancia de validación. Este es, a mi juicio, el problema conceptual central del artículo. Gosselin, en su libro del 2010, Les modalités en français, la validation des représentations, no ofrece una teoría general de la validez, ni una teoría general de la verdad, ni una teoría de la formación de conceptos. Su objeto es una semántica lingüística de la validación modal. En el avant-propos de su libro, Gosselin afirma que la perspectiva lingüística adoptada lo lleva a dejar de lado la cuestión filosófica de la validité des représentations, es decir, la cuestión filosófica de la validez de las representaciones, porque esta implicaría la recherche d'un critère de validité, la búsqueda de un criterio de validez. En cambio, se concentra en leur validation, esto es, en la façon dont elles sont présentées par l'énoncé comme plus ou moins valides, la manera en que las representaciones son presentadas por el enunciado como más o menos válidas. Esta distinción es fundamental. Gosselin no pregunta si una representación es válida según criterios filosóficos, científicos, morales o normativos. Pregunta cómo una predicación es presentada por el enunciado, como cierta, probable, posible, dudosa, obligatoria, deseable, condenable, etc. Por eso, cuando el artículo convierte la instancia de validación en un mecanismo cognitivo general de estabilización de conceptos, apunta en una dirección ajena al enfoque de Gosselin. Este deslizamiento aparece con claridad cuando el artículo afirma que el concepto de instancia de validación emerge del concepto de validez. En Gosselin, la instancia de validación no emerge de la validez, surge más bien del desplazamiento desde la pregunta filosófica por la validez hacia la pregunta lingüística por la validación. Si Ujú, una predicación es presentada como válida, inválida, posible, necesaria, obligatoria o deseable, entonces se puede preguntar desde qué instancia se la presenta como validada, objetiva, subjetiva, institucional. La instancia de validación no es un criterio de validez, es un parámetro de la operación de validación. ujú, Además, en Gosselin, la instancia de validación no agota el análisis de la modalidad.
forma parte de una arquitectura más amplia. Gosselin distingue, entre otros parámetros, la dirección de ajustement o la dirección de ajuste, la force de la validación o fuerza de la validación, el niveau dans la hiérarchie syntaxique, la portée dans la structure logique, et l'engagement énonciatif, la relativité, la temporalité et le marquage. Por eso, reducir el análisis a la ubicación de una predicación en una zona objetiva, subjetiva o institucional empobrece el modelo original. La plausibilidad, por ejemplo, parece corresponder mejor a la fuerza de validación que a la instancia. Y fenómenos como la negación, los genéricos, los contrafácticos o el compromiso del locutor o hablante, como se dice más comúnmente, exigen atender otros parámetros. También es problemática la manera como el artículo distribuye las modalidades. Se afirma que la modalidad alética se construye gracias a la realidad objetiva, que las modalidades epistémica, apreciativa y volitiva se forman con base en la subjetividad y que las modalidades deóntica y axiológica se basan en una postura institucional. Ujú. Esta clasificación es demasiado rígida. En Gosselin, objetividad, subjetividad e institucionalidad no son compartimentos fijos, sino polos o zonas desde los cuales una predicación puede presentarse como validada. Por ejemplo, una modalidad epistémica no tiene que ser necesariamente subjetiva. No es lo mismo decir, me parece que lloverá, según los datos disponibles, probablemente lloverá, o el informe técnico concluye que probablemente lloverá. Los tres casos pueden ser epistémicos, pero no se validan desde la misma instancia. Uno está más cerca de la perspectiva subjetiva del hablante, otro se apoya en indicios objetivos y otro remite a una fuente institucional o técnico-científica. Algo similar ocurre con lo axiológico. No todo juicio axiológico es simplemente institucional. Gosselin muestra que la frontera entre validación subjetiva e institucional puede ser tenue. No es lo mismo decir c'est super bon, esta supe está buena, que decir cet homme est bon, este hombre es bueno. En reminiscencia del caso wittgensteiniano de esta es una buena silla y esta es una buena persona. En el Ujú. primer caso puede haber una apreciación ligada al gusto, en el segundo un juicio axiológico apoyado en valores socialmente estabilizados. Desde el punto de vista metodológico, la dificultad principal es que el artículo declara adoptar un diseño etnometodológico, pero su unidad de análisis efectiva es la predicación de estilo gosseliniano. Esto genera una tensión. La predicación es una unidad semántico-lingüística. La etnometodología, en el sentido estricto que le dio Garfinkel, se Ujú. orienta al análisis de los métodos prácticos mediante los cuales los miembros producen orden, sentido, reconocibilidad y responsabilidad en situaciones sociales concretas. El estudio usa entrevistas semiestructuradas, transcribe respuestas, segmenta unidades de sentido y las codifica según categorías modales, esquemas de imagen y coordenadas. Ese procedimiento puede ser útil, pero se parece más a un análisis cualitativo de contenido con codificación teórica que a una investigación etnometodológica propiamente dicha. La metodología también resulta insuficiente para sostener la hipótesis fuerte del artículo, para afirmar que la instancia de validación es un esquema de imagen construido desde la experiencia corporizada. No basta con clasificar predicaciones obtenidas en entrevistas. Harían falta controles adicionales, confiabilidad intercodificador, corpus más amplio, comparación entre analistas, tareas experimentales, datos conductuales o alguna forma de triangulación empírica. La sección más problemática es la modelización geométrica y cinemática de la IOVIS y la ELINIM. El artículo introduce coordenadas, distancias, ángulos, centímetros, velocidades y tiempos. Llega incluso a usar la velocidad humana promedia de 5 kilómetros por hora para calcular el tiempo que tardaría la ELINIM en desplazarse hacia ciertas coordenadas de la instancia de validación. Esta operación puede ser creativa como metáfora visual, pero no está justificada como explicación cognitiva. Una distancia gráfica no es automáticamente una distancia cognitiva. Una trayectoria en un diagrama no es automáticamente un proceso mental. Y la fórmula T igual D/B no se vuelve pertinente para la validación modal simplemente porque el modelo use movimiento.
La apelación a Goldman tampoco resuelve el problema. Goldman defiende una concepción moderada de la cognición corporeizada basada en formatos corporales de representación y en la reutilización de esos formatos para otras tareas cognitivas. Pero de ahí no se sigue que una distancia de 1 centímetro pueda representar una distancia cognitiva entre categorías semántico-modales, ni que las leyes newtonianas expliquen el funcionamiento de la instancia de validación. En cuanto a los hallazgos, el artículo identifica 12 categorías distribuidas en zonas de objetividad, subjetividad e institucionalidad. Esta clasificación tiene valor descriptivo si se la entiende como una taxonomía interpretativa de un corpus limitado. Permite observar cómo ciertos hablantes movilizan valoraciones, juicios causales, expectativas, normas y formas de justificación al hablar del medio ambiente. El problema surge cuando el artículo atribuye a esos hallazgos un alcance mucho mayor, la identificación de un mecanismo general de la cognición humana. Además, algunos ejemplos parecen requerir análisis mixtos. El enunciado, if there are no laws aiming to protect the environment, it results in selfish people who only think about their profit, which is monetary profit, no parece puramente subjetivo. Combina una relación causal o cuasi objetiva entre ausencia de leyes y comportamiento egoísta con una valoración normativa e institucional sobre la función de las leyes y la protección ambiental, es decir, articula más de una instancia de validación. Algo similar ocurre con, o sea, pues tienes que también respetar, eso no se hace. Tienes que, marca obligación. Eso no se hace, presenta la prohibición como una norma práctica compartida. No es mera opinión subjetiva. Es una combinación de modalidad deóntica, evaluación axiológica e instancia de validación intersubjetiva o institucionalizada. Finalmente, algunas conclusiones del artículo resultan excesivas. Decir que la instancia de validación institucional es proof of intersubjectivity in the mind es demasiado fuerte. Puede sugerir una dimensión intersubjetiva, pero no probar una arquitectura cognitiva. Decir que la Jovis explica la asignación de valores de verdad a conceptos también es problemático. Husserl no trata de valores de verdad asignados a conceptos, sino de validación modal de predicaciones. Y afirmar que la hipótesis proves to be correct no está justificado por un corpus limitado, un solo tema de entrevista y una codificación fuertemente guiada por la teoría. Preguntas acompañantes, son 10 preguntas. Sobre Gosselin, ¿cómo distingue exactamente entre validez, criterio de validez, validación e instancia de validación? Piensa que el artículo tiende a tratar la instancia de validación como si fuera un criterio general de validez. No trata el título mismo de la validity antes que de la validation. Sobre el alcance de la teoría. Gosselin analiza cómo una predicación es presentada como válida en el enunciado. ¿Qué argumento permite pasar de ahí a una teoría general sobre la formación y estabilización de conceptos en la mente? Sobre los parámetros modales, ¿por qué el artículo privilegia la instancia de validación y no trabaja de manera más sistemática otros parámetros de Gosselin como fuerza de validación, dirección de ajuste, alcance lógico, temporalidad o compromiso enunciativo? Cuarto, sobre la clasificación de modalidades, ¿en qué sentido la modalidad epistémica sería necesariamente subjetiva? No hay casos epistémicos validados desde instancias subjetivas, intersubjetivas o institucionales. Quinto, sobre la metodología. Si la unidad de análisis es la predicación, ¿por qué llamar etnometodológico al diseño? ¿Qué aporta la etnometodología que no aportaría un análisis cualitativo de contenido o un análisis semántico discursivo? Sexto, sobre procesos cognitivos. Cuando el artículo habla de procesos cognitivos como instancia de validación, dirección de ajuste o fuerza de validación, ¿en qué sentido son procesos cognitivos y no parámetros semántico-modales? Séptimo, sobre el modelo geométrico, ¿qué justifica que una distancia gráfica en centímetros represente una distancia cognitiva? ¿Cómo se valida empíricamente esa correspondencia? Octavo, sobre el uso de velocidad y tiempo, ¿por qué la velocidad humana promedio de marcha, además en adultos y personas con movilidad no limitada, 5 kilómetros por hora, sería pertinente para calcular tiempos de activación de categorías modales?
Noveno, sobre Goldman. ¿Qué pasaje de Goldman justificaría pasar de formatos corporales de representación a una métrica geométrica y cinemática de categorías semántico-modales? Décima, sobre casos mixtos. ¿Cómo trata el modelo predicaciones que parecen activar más de una instancia de validación? Por ejemplo, casos que combinan causalidad, normatividad e institucionalidad. Esa es la última pregunta. Muchas gracias, profesora Susana. Tendremos ahora la presentación del profesor Renato Zambrano, los comentarios del profesor Renato Zambrano Cruz de la Universidad Cooperativa de Colombia. El profesor Renato Zambrano es psicólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en lingüística por la misma institución y doctor en ciencias cognitivas de la Universidad Autónoma de Manizales, donde desarrolló su investigación sobre los efectos de la teoría de la mente en el razonamiento pragmático de implicaturas escalares. Es profesor titular de la Universidad Cooperativa de Colombia, institución a la que está vinculado desde el 2010. Ha desarrollado una trayectoria que reúne la docencia universitaria, la investigación empírica y la formación de estudiantes en psicología, lingüística y ciencias cognitivas. Sus líneas de investigación se concentran en cognición, lenguaje, psicometría, pragmática experimental, emoción y psicología de la salud. Ha desarrollado trabajos sobre teoría de la mente, razonamiento pragmático, habilidades cognitivas y metalingüísticas, evaluación psicológica, salud mental y calidad de vida. Cuenta con publicaciones en revistas nacionales e internacionales, y entre sus aportes se destacan estudios psicométricos y trabajos recientes sobre cognición, lenguaje y salud mental en población colombiana. Bienvenido, profesor Zambrano. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo voy a hacer una lectura de la reseña em, y si tengo alguna dificultad en la conexión, por favor, estaré muy pendiente. Ok, Bueno, la cognición 4E constituye una de las orientaciones contemporáneas más relevantes dentro de las ciencias cognitivas. Su nombre proviene de cuatro dimensiones estrechamente relacionadas: cognición corporizada, situada, inactiva y extendida. En conjunto, estas perspectivas cuestionan la idea de que la mente puede comprenderse únicamente como un sistema interno de procesamiento de información, separado del cuerpo, del ambiente y de la acción. En lugar de conseguir la cognición como una operación abstracta localizada exclusivamente en el cerebro, la cognición 4D propone entenderla como un proceso dinámico que emerge de la interacción entre organismo, cuerpo, mundo físico, entorno social y prácticas culturales. La cognición, además de ser un proceso interno abstracto o representacional, es una actividad distribuida entre el cuerpo, ambiente, acción, recursos socioculturales. En este sentido, conocer no implica únicamente procesar información, sino participar activamente en un mundo significativo mediante patrones de percepción, movimiento, interacción y coordinación social. El artículo Decoding Validity, no voy a leer lo otro, permite una aproximación empírica a esa perspectiva teórica en las ciencias cognitivas. Es así como ampliar la lectura del artículo y relevancia conceptual. La apuesta por una cognición corporizada no solo ofrece una base teórica para interpretar los datos lingüísticos, sino que también abre la posibilidad de comprender la validez como un proceso dinámico, situado y socialmente mediado. Por ello, el trabajo puede valorarse como una contribución sugerente a una comprensión más amplia de la cognición, siempre que sus hallazgos se presenten con prudencia respecto a su grado de generalización. El ujú, artículo constituye una contribución valiosa por su ambición teórica, su esfuerzo de formalización y su intento de integrar el análisis lingüístico como un marco de cognición corporizada. Su principal fortaleza radica en que no aborda la validez únicamente como una categoría lógica, proposicional o normativa, sino como un proceso de construcción conceptual, anclado en la experiencia, el lenguaje, la interacción social y los marcos institucionales. Esta perspectiva le permite aproximarse a nociones altamente abstractas, como objetividad, subjetividad e institucionalidad, desde una lectura cognitiva más amplia en la que los juicios de validez emergen en formas de experiencia sociofísica, esquemas de imagen, trayectorias, fuerza, movimiento, hábitos, convenciones e intersubjetividad. La segunda fortaleza se encuentra en la coherencia entre el problema de investigación y el diseño metodológico. El artículo parte del supuesto de que las producciones lingüísticas pueden ofrecer acceso indirecto a procesos de conceptualización.
Desde esa premisa, el uso de entrevistas semiestructuradas resulta pertinente, pues permite observar cómo los participantes formulan juicios, predicaciones, metáforas, valoraciones frente a un dilema. En este sentido, el lenguaje no es tratado únicamente como un medio de expresión para observar la organización conceptual de la experiencia. Ujú. También debe destacarse la explicitación de las unidades metodológicas. Perdón, ya. El artículo diferencia las producciones lingüísticas, las predicaciones, las categorías analíticas, lo cual contribuye a la trazabilidad del procedimiento. Además, la validación de una entrevista semiestructurada y de la rúbrica mediante juicio de expertos fortalece la calidad del instrumental del estudio. Este punto es relevante porque muestra una preocupación por la pertinencia del contenido, la claridad de las instrucciones, la adecuación lingüística y la coherencia metodológica. Otro aspecto positivo es la construcción de una rúbrica analítica para operacionalizar un fenómeno complejo. La clasificación de fragmentos discursivos en categorías como intuiciones, sentimientos, juicios individuales, juicios colectivos, verdades convencionales, hábitos naturales, metáforas primarias, secundarias, representa un esfuerzo sistemático por hacer observable una dimensión abstracta de la cognición. Aunque esta operacionalización requiere mayor contraste empírico, constituye una contribución metodológica relevante, especialmente en un campo donde los conceptos de validez, subjetividad e institucionalidad suelen permanecer en un plano teórico. La integración con la cognición corporizada es uno de los elementos más promisorios del artículo. El trabajo logra mostrar que los procesos de validación no necesariamente se reducen a razonamientos explícitos, sino que pueden organizarse a partir de estructuras experienciales más básicas, como la orientación espacial, relaciones de fuerza, movimiento entre posiciones conceptuales, proximidad o distancia respecto de fuentes de autoridad y formas de estabilización social del significado. Esta lectura resulta compatible con la idea de que los conceptos abstractos se apoyan en patrones sensoromotores, afectivos y sociales que estructuran la experiencia. Asimismo, el artículo tiene el mérito de avanzar hacia una formalización geométrica y física de la instancia de validación. La introducción de coordenadas, distancias, ángulos, desplazamientos y tiempos constituye una apuesta original para representar relaciones entre categorías cognitivas y discursivas. Esta propuesta abre una vía interesante para aproximar el análisis cualitativo a modelos más estructurados, comparables y computacionales. Su valor no está solamente en los resultados que presentan, sino en la metodología que se sugiere. Pasar de la interpretación discursiva y narrativa a modelos formales que puedan ser contrastados con mayor precisión. En esta misma línea, el artículo podría fortalecerse mediante la inclusión de aproximaciones matemáticas más robustas. Por ejemplo, sería pertinente incorporar análisis de redes semánticas, digamos que son más clásicos, escalamiento Mm. multidimensional, modelos bayesianos, análisis de sensibilidad, comparación entre modelos alternativos, validación cruzada y procedimientos de confiabilidad para la codificación. Estos recursos permitirían evaluar si las relaciones propuestas por el modelo son estables, reproducibles y transferibles a otros corpus, participantes, contextos discursivos. Además, podría considerarse la incorporación de modelos algebraicos de reciente publicación, entre ellos arquitecturas vectoriales simbólicas, análisis formal de conceptos, aproximaciones basadas en categorías y lógicas cuánticas desde una perspectiva algebraica. Estos enfoques podrían enriquecer la propuesta del artículo, porque permiten representar relaciones entre objetos, atributos, estados conceptuales, transformaciones y cambios de contexto. En particular, serían útiles para formalizar la transición entre categorías como subjetividad, objetividad e institucionalidad sin perder de vista la dimensión lingüística y corporizada del fenómeno. También resulta pertinente considerar con cautela una posible conexión con la cognición cuántica desarrollada por Meyer y colaboradores. Esta aproximación no debe entenderse como afirmaciones de que el cerebro funcione físicamente como un sistema cuántico, aunque sí se podría hacer, sino como el uso de herramientas matemáticas inspiradas en teoría cuántica para modelar fenómenos cognitivos, marcados como por la incertidumbre, la contextualidad, la interferencia, superposición de estados, etc. En el caso del artículo, en la instancia de validación podría modelarse como un espacio dinámico en que ciertos juicios que se actualizan según el dilema, el marco moral, la experiencia corporizada, la autoridad institucional y la formulación lingüística de la pregunta.
Ahora bien, junto con estas fortalezas, es importante mantener prudencia sobre el alcance de los hallazgos. El estudio trabaja con una muestra reducida y homogénea, tres estudiantes. Ujú. Se nos fue. Se cayó la señal. Ya nos había Sí. advertido que iba a tener problemas. Esperemos que se conecte. Uf, me da tiempo para descansar de escribir. Hoy la conexión está supremamente débil. En general ya lleva varios días molestando. Sí. Changos, ya le estamos escribiendo. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, Bueno, qué pena, me cambié el celular. ¿Me dicen en dónde me quedé, por favor? no, no sabría decir. Justamente, si me lo permiten, Sí. ya vas a pasar al punto de las debilidades. Ah, ok. Ok, listo, qué pena ahí. Cambié de celular, listo. Perfecto. Ahora, listo, espéreme, por favor. Qué pena los problemas técnicos. No Tranquilo. te preocupes. Justo les cuento que en el computador se cerró el Zoom. Entonces es posible que haya un doble, pero acá estoy pendiente. Listo. Mencionaba las fortalezas. Ahora bien, junto con estas fortalezas es importante mantener prudencia sobre el alcance de los hallazgos. El estudio trabaja con una muestra reducida y homogénea, que son tres estudiantes de licenciatura en lenguas entre 21 y 23 años colombianos. Esta característica no invalida el estudio, especialmente si se entiende como una investigación cualitativa, exploratoria. Sin embargo, sí limita la posibilidad de generar sus conclusiones hacia poblaciones más amplias o de sostener afirmaciones fuertes sobre mecanismos universales en la cognición humana. Esta cautela es especialmente relevante porque en la página 21 del artículo formula afirmaciones de alcance amplio, incluyendo la idea de una posible constante universal de la cognición humana. Ujú. Tal formulación es conceptualmente sugerente, pero metodológicamente debería presentarse como una hipótesis robusta para futuras investigaciones, no como una conclusión plenamente demostrada en el estudio. Los datos permiten sostener que el modelo es plausible, fértil, compatible con una explicación corporizada de los procesos de validación. No obstante, para defender su universalidad sería necesario ampliar la muestra, diversificar los perfiles socioculturales y lingüísticos, comparar distintos tipos de dilemas, incorporar análisis de confiabilidad y triangular resultados con evidencia experimental, conductual o computacional. Finalmente, el artículo debe valorarse positivamente como una propuesta innovadora, conceptualmente rica, metodológicamente sugerente. Su mayor aporte está en abrir una vía de investigación que articula lenguaje, cognición corporizada, validez, subjetividad, objetividad e institucionalidad. La principal recomendación no es debilitar su contribución, sino precisar el alcance de sus conclusiones. Más que Ujú. demostrar una constante universal de la cognición humana, el estudio ofrece una hipótesis modeladora prometedora que merece ser ampliada, formalizada y contrastada mediante diseños empíricos más diversos, y hago especialmente énfasis en herramientas matemáticas más robustas y que son de mucha actualidad. Muchas gracias por la atención y qué pena los problemas técnicos. Muchas gracias, profesor Renato. No hay problema. Profesor Jonathan, nos queda poco tiempo, pero le doy la palabra para que responda al menos algunas de los comentarios, que es bastante rigurosa la lectura de los dos evaluadores.
Muchas gracias, profesor. Agradecer al doctor Niño y al doctor Zambrano por esa exhaustiva lectura, comprensión, detenimiento en la observación del trabajo. De verdad que quedo muy motivado porque es una oportunidad, lo veo yo, más de colaboración. Yo creo que el proyecto, así como lo dice el doctor Zambrano, sugerente, explorador y demás, invita a mucho más fuerza de trabajo desde diferentes aristas, que evidentemente el artículo fue escrito anteriormente en el 2022 y ha surgido una suerte de cambios y avances en los cuales también hemos seguido trabajando a nivel de pregrado, posgrado, etcétera. Entonces, agradezco esos comentarios, todos los que me motivan a pensar, los que resaltan los aspectos positivos y los que me invitan a la mesura, a la tranquilidad, a la parsimonia, porque obviamente uno cuando está empezando en todo esto se motiva mucho y a veces no tiene ese autocontrol para poder determinar el alcance de los procesos investigativos. Al doctor Niño, pues muchas de las preguntas que nos hace y los comentarios reposan en otros estudios que hemos publicado paralelamente, producto también de la tesis doctoral. Quisiera solamente mencionar rápidamente que en efecto nosotros asumimos la postura teórica de Gosselin, pero nos distanciamos de allí en cierto momento, ¿cierto? O sea, no es que asumamos una postura definitiva gosseliana, de la representación de la instancia de validación, sino que en cierto momento también proponemos nuestros avances teóricos y conceptuales. Dicho de otra manera y muy aspiracionalmente, estamos trabajando en la construcción de una posible teoría, que de hecho estaremos participando con el profesor Tovar, que creo que él no lo sabe, en un libro de filosofía de las ciencias cognitivas de la Universidad de Pelotas con Juliano Docamo y Joaquín Suárez. Allí fuimos invitados y tenemos precisamente un artículo mucho más abarcador que nos dio la facilidad de tener mucho más contenido a nivel de representaciones e intencionalidad. Entonces, por allí vamos a seguir creando lazos para poder ver estos avances teóricos, por así denominarlos. Y bueno, desde luego que nos quedan muchas cosas por trabajar, específicamente todo este avance empírico, ¿cierto? Esa es la carga de la prueba. Nosotros tenemos un estudio exploratorio que intenta modelar estructura, función y funcionamiento de un pequeño componente de esa intencionalidad, de esa representacionalidad para esos conceptos. Pero desde luego que hay mucho más allí y que esa representatividad puede modelarse mucho mejor desde, como lo decía, desde diferentes aristas semánticas, cognitivas. Toda vez nos lo permitan, ¿cierto? Toda vez sea permitido esa interacción de ciencias cognitivas en plural. Entonces, el doctor Niño, creo que tendré que responderle con mucha precaución y mucho juicio cada una de sus 10 preguntas, que no me atrevería a responder justamente ahora porque para no caer en algunos desaciertos, pero que obviamente sí aspiraría a responder con mesura y con detalle. Al doctor Zambrano, agradecerle también por esa lectura exhaustiva, por su apreciación al detalle. Creo que eh, también valoro mucho la perspectiva metodológica que fue, digamos, muy rigurosa al detalle, con exposición a jueces expertos, ¿cierto? A personas que también hablan el mismo lenguaje y que siempre hubo cosas que mejorar, que afinar y demás. Especialmente cuando hablamos de este enfoque de las 4 en relación a procesos mentales y su viabilidad, plausibilidad. Como lo digo, esto no es viable desde muchos enfoques teóricos, pero cuando se puede apreciar básicamente la cognición corporizada como colaboradora de los procesos cognitivos mentales y la cognición en general, creo que estamos avanzando en la dirección correcta frente al trabajo científico que tratamos de hacer desde el método mismo para poder avanzar un poco la cognición y el campo de conocimiento. Me quedan muchas motivaciones de poder aspirar a modelos mucho más certeros, algebraicos, cuánticos, como lo mencionabas, de Bismayer
y demás. Eh, mm, no obstante, creo que primero hay que afinar cositas del propio para poder aspirar un poquito más allá, siguiendo también a otros autores como, bueno, se me escapa ahorita en este momento que están citados, que también tienen modelos de causalidad, fuerza y demás. Em, Ganderforce a propósito, ¿no? Y bueno, mucha cosita que estoy seguro que vamos a tener toda una vida y muchas otras para arrepentirnos de no haber podido hacer tanta cosa tan bonita y tan interesante. Pero agradecer al doctor Zambrano, al doctor Niño, a todos los participantes. Y bueno, eso es un compromiso, ¿no? Seguimos trabajando en todo esto de una forma mesurada y tranquila, más bien hipotética que generalizada y universal. Muchas gracias, doctor Zambrano. Muchas gracias. Muy interesante el diálogo. Se queda corto el tiempo para temas tan interesantes y tan complejos. Agradecemos a las personas que asistieron a este evento y en especial a los homólogos, los profesores, bueno, el profesor Douglas Niño que envió un comentario muy riguroso y el profesor Renato Zambrano por su cuidadosa y exhaustiva evaluación. Felicitaciones al profesor Jonathan Restrepo Rodas por haber completado este requisito parcial, el cual hace parte de los criterios exigidos para su ascenso a la categoría de profesor asociado. Muchas gracias. Felicitaciones, Jonathan. Muchas gracias, profe.